Estamos en 7 AM y tenemos invitados en la mañana de hoy. En este caso se trata del doctor Santiago Juárez. Él es especialista en cirugías para la obesidad y vamos a hablar de muchos temas. Así que lo saludamos, doctor. Bienvenido y muy buenos días. Buenos días, Gastón. Gracias por la invitación y gracias también a la producción por recibirme en su programa. Bueno, muchos temas, como decía, para hablar, pero quiero empezar consultándole por esto que se ha dado a conocer en las últimas horas, en los últimos días, con respecto a la aprobación de una droga inyectable para adelgazar. ¿Esto es así? ¿Qué se sabe? ¿Y cómo va a ser la cuestión? Exactamente, es una droga que no es nueva, es una droga que tiene bastantes años en el mercado, sobre todo en el mercado americano, que se llama la droga específicamente liraglutida, que viene con dos nombres comerciales. Uno es Saxeda y el otro es Victoza, que es una droga que hay que tener mucho cuidado porque es muy buena para el tratamiento del peso, pero es una droga que inicialmente fue concebida para el tratamiento de la diabetes y resultó que tenía muy buenos efectos en lo que es el tratamiento de la ansiedad a la hora de comer y hoy en día la están comercializando como una droga para el tratamiento de la obesidad en pacientes que no tengan tanto exceso de peso. Hay que ser muy cuidadosos porque es una droga que, como fue concebida para el tratamiento de la diabetes, su función en realidad es secretar insulina. Eso con el tiempo tenemos que tener cuidado porque no tenemos estudios suficientes para decir cuál va a ser el efecto que va a tener a largo plazo en los pacientes. ¿Qué pasa si le doy una medicación para la diabetes a un paciente que no es diabético? Se cree que cuando le saquemos la medicación, ese paciente, al tener los mecanismos alterados, va a convertirse en un paciente diabético, entonces hay que tener mucho cuidado. Mi recomendación principal es hay que consultar con un clínico siempre antes de conseguir esa droga y sobre todo si puede ser con un endocrinólogo. Es una droga que sigue un poco la línea de la historia del Viagra. El Viagra, cuando se descubrió, se empezó a utilizar para el tratamiento de patología cardíaca, era para mejorar la circulación del corazón y se daban cuenta que los abuelitos, así como también mejoraba la circulación de su corazón, tenían el efecto de las erecciones. ¿Qué hizo la empresa? Le cambió el marketing y la convirtió en una droga para las erecciones. Cuando se utilizaba para el tratamiento de circulación cardíaca, era una droga mucho menos costosa de lo que es hoy en día. Entonces, esta droga pasó lo mismo en Estados Unidos, se llamaba Victoza, era una droga para el tratamiento de la diabetes que tenía muy buenos resultados, pero no era de las mejores, era una opción más que tenían los endocrinólogos y se dieron cuenta que los pacientes que tenían bajo peso, con esta droga también mejoraba un poquitito el apetito, la ansiedad a la hora de comer y los pacientes bajaban de peso. ¿Qué hizo la empresa? Le cambió el nombre de Victoza Saxeda y hoy en día la comercializan como la vacuna para la obesidad. ¿Por qué le llaman vacuna? Porque hay que inyectarse una vez por día, eso le hizo el marketing de vacuna, pero es una droga que es muy potente, es una droga que es tan potente que solamente necesita una inyección una vez al día y es una droga que tiene el efecto de ser agonista de las hormonas GLP-1, que para resumir son las hormonas que secretan insulina. Eso aparte también tiene un efecto sobre la motilidad del intestino y sobre las drogas que nos sacian a la hora de comer, como son el glucagón. Entonces vieron que los pacientes no solamente mejoraban su diabetes, sino que también disminuían el apetito de los picoteos y hoy en día la están comercializando como una droga para el tratamiento de la obesidad. Repito, como es una droga concebida para la diabetes, hay que ir al endocrinólogo, hay que informarse bien antes de esta droga, porque si bien el ANMAT la ha autorizado para el tratamiento de la diabetes, todavía es una línea gris si la podemos usar en obesidad. Eso siempre nos tiene que decir el especialista en diabetes, que es el endocrinólogo. Una aclaración, en Chile el año pasado el ANMAT chileno la prohibió para el tratamiento de la obesidad. ¿Por qué? Porque dijeron hay muchos pacientes que se están automedicando, saquémosles ese rótulo, entonces va a ser más seguro que el endocrinólogo solamente la use para diabetes y si él lo necesita, que el endocrinólogo nos diga si el paciente la puede usar. Yo creo que hoy en día es una herramienta más que estamos teniendo contra esta terrible enfermedad que es la obesidad. Entonces todo lo que el médico pueda tener a disposición para ayudar al paciente es lo ideal. Entonces siempre que nosotros podamos ir de la mano de un especialista endocrinólogo que nos diga si en tu caso va a funcionar, creo que es una buena medicación. Está planteada principalmente los pacientes con sobrepeso y obesidad grado 1, que son los pacientes que no pueden acceder a la cirugía bariátrica.
y está dando resultados prometedores, pero repito, no tenemos estudio a largo plazo y no sabemos qué va a pasar cuando el paciente suspenda la medicación. Con la particularidad que es una droga que ha estado subiendo en el precio en el mercado. Aquí en la Argentina es relativamente económica para hacer ese tipo de droga, está más o menos 7.000 pesos por mes. En Estados Unidos está a $1.000 por mes la droga. Entonces nos hace pensar que si miramos a lo que está pasando en su mercado, el día de mañana esa droga va a estar valiendo exactamente lo mismo acá. Y si tenemos un paciente que tiene muy buenos resultados, lo atamos a una medicación que quizá el día de mañana se le encarezca su presupuesto. ¿Cuánto puede durar un tratamiento así? Me decía una vez por día, pero ¿cuánto puede durar? La obesidad es una enfermedad crónica. El paciente que es obeso va a ser obeso toda la vida, a menos que haga cambios rotundos en el estilo de vida, en la alimentación y la actividad física. Una de las cosas más importantes que dice el prospecto es que la droga sola no funciona, tiene que ir acompañado de actividad física y de una alimentación correcta, y tiene en el prospecto americano, porque el prospecto argentino yo todavía no lo vi, tiene un montón de contraindicaciones y un montón de avisos, sobre todo en los efectos adversos que puede tener. Está muy relacionado al cáncer de tiroides, da muchísima diarrea en algunos casos, que son cosas que el endocrinólogo lo sabe y lo sabe manejar. Por eso, repito, siempre hay que ir con el especialista y consultar con el especialista a ver qué es lo que consideran ellos en este momento que podemos hacer con esta droga, hasta dónde puede llegar y en qué la podemos utilizar. Doctor, ¿ha tenido pacientes que le han consultado por esta cuestión y cuáles han sido los resultados por ahí que se han dado con respecto a esto en Estados Unidos, por ejemplo? Tenemos muchísimas consultas. Nosotros trabajamos de la siguiente manera: el paciente que esté interesado en la cirugía para la obesidad primero tiene una charla gratuita que es todos los lunes, y en esa charla yo hablo de todo, hablo de los diferentes tratamientos que existen, hablo de la cirugía, hablo de la preparación, y cada vez más levantan la mano preguntando por esta nueva droga, porque obviamente el paciente no quiere operarse, nadie quiere operarse. El paciente que llega a la obesidad es un paciente que realmente ha probado de todo. Entonces, inclusive en el consultorio para el cirujano están preguntando qué hacer con esta medicación, y yo les digo, es una muy buena droga siempre que vaya de la mano de actividad física y ejercicio. Eso por ahí les pincha el globito a algunos pacientes que piensan que solamente tomar una medicación, y que hay que ser muy cuidadosos y hay que consultar con un endocrinólogo. Particularmente los endocrinólogos de nuestro equipo no la recomiendan porque dicen que hay otras drogas en el mercado que son más económicas y tienen mejores resultados. Entonces estamos siendo muy precavidos en cómo la consideramos a la hora de indicar un tratamiento. Sí estamos viendo en Estados Unidos, donde existe mucho marketing, donde uno prende la tele y hay propagandas de medicamentos continuamente, que en la última parte de la propaganda, donde el locutor muy rápidamente dice todas las contraindicaciones, es una propaganda que la mitad es contraindicaciones. Pero al paciente lo engancharon con el sueño de poder dejar de ser obeso en el momento que comerció la propaganda diciendo me tengo que inyectar solamente una vez al día un medicamento. Nadie se quiere inyectar, pero un paciente obeso está desesperado ante la posibilidad de bajar de peso y va a intentar de todo, desde ponerse el granito al lado de la oreja, desde hacer acupuntura. O sea, son pacientes que han probado de todo. Entonces una medicación inyectable no les da miedo. Si han considerado la cirugía, menos todavía van a tener miedo de inyectarse la medicación. Entonces yo siempre repito, el paciente que quiere probar lo tiene que ir a consultar con un endocrinólogo, y si el endocrinólogo considera pertinente, yo creo que es una opción más que tenemos hoy en día para los pacientes. Doctor, más allá de lo que decía usted, que el paciente es el que elige y usted da las diferentes opciones, como por ejemplo lo que es la cirugía, lo que es esta inyección, digamos, pero ¿cuál sería lo conveniente para el paciente? Digo, ¿cuál tiene mayores riesgos y cuál puede llegar a dar mayores resultados? En lo que es medicamentos, ciertamente hay muchas tendencias. Hoy en día se sabe que el paciente primero tiene que tener un cambio de vida, sumar un poquitito de actividad física, comer sano, pero nuestro gran enemigo son las harinas. No es tener un medicamento más, sino tener una comida menos, que es sacar las comidas procesadas de la mesa y sacar de nuestra dieta el exceso de hidratos de carbono. Eso es lo que como sociedad a nosotros nos está jugando en contra. Quizá en Estados Unidos el problema que tengan son los milkshakes, las cosas dulces. Nuestra población, la población sudamericana, tiene exceso de hidratos de carbono en la dieta, y al ser comida procesada uno la ingiere y rápidamente entra al torrente sanguíneo como azúcar. Entonces nuestro cerebro, entre un bife que tarda 15 a 20 minutos en dar la satisfacción del azúcar y todos los nutrientes, a un bizcocho recién hecho,
el cerebro va a elegir el bizcocho, porque rápidamente recibe el azúcar. Entonces no es pelear solamente contra el apetito que podemos llegar a tener, sino también contra todas las ansiedades que cargamos por el trabajo, por cuidar a los chicos, por todo lo que tiene que hacer un paciente día a día. Entonces tenemos que acompañar al paciente en darle lo mejor. Hoy en día lo mejor es hacer hincapié que el paciente obeso no es el único que tiene que hacer actividad física. Todos tenemos que hacer actividad física, sobre todo la gente que es delgada también tiene que hacer por cuestiones cardiovasculares. Comer sano también es para todos. Hay gente que es delgada a pesar de que come mal. Con el tiempo esos pacientes desarrollan otras enfermedades. Entonces mi consejo, tener una nutricionista para consultar, un nutricionista para consultar, hacer actividad física moderada, y cuando uno empieza a tener excesos de peso, ahí es donde la nutricionista nos ayuda, porque quizá lo que nosotros vemos como una dieta normal, tenemos ciertos errores. La nutricionista, su entrenamiento es ese, es ver qué es lo que estamos haciendo mal, ayudarnos, decirnos qué medicamentos, qué alimentos nos van a bajar un poquitito los decibeles, que nos juega en contra, que nos ayuda. Y con lo que es medicación tenemos desde el especialista en salud mental, que puede ayudar a un paciente que es ansioso, desde el endocrinólogo, que puede dar este tipo de medicamentos que son nuevos, que son para ciertos pacientes. Entonces, contar con un abanico en la medicina que no es solamente como sano y hago ejercicio, sino tengo especialistas a quien consultar. Yo soy la última línea de batalla, soy el paciente. Yo veo al paciente que pobrecito probó de todo, que ya no sabe qué hacer, que no tiene más opciones que la cirugía, porque la realidad es eso. Nosotros estamos operando hoy en día 15 pacientes por mes. No son pacientes que un día pasaron por el San José y tienen nuestro consultorio a media cuadra y dijeron mañana me opero. Son pacientes que pasaron 15 veces frente al consultorio, 20 veces vienen a la charla. A veces inmediatamente después de eso se terminan operando. Hay pacientes que vienen y a los 2 años vuelven. Entonces somos muy precavidos con la indicación de la cirugía. Siempre decimos, el que se opera es el paciente que quiere. Hay gente que se ha operado en 2 meses, hay gente que ha estado 3 años para concebir el proyecto de la cirugía. Entonces es muy importante en ese sentido, de que así como nosotros no sobreindicamos el proceso quirúrgico, el especialista que va a manejar estas drogas que son muy agresivas, también lo tome con prudencia. Y yo veo que nuestros endocrinólogos particularmente lo están viendo de esa manera, que es una opción más, es una buena opción, pero hay que ser precavidos en qué vamos a hacer a largo plazo con estos pacientes. Doctor, con respecto a lo que tiene que ver las cirugías bariátricas, ¿cuántas han realizado en el último tiempo? ¿Cuántas ha realizado usted? ¿Y se ha crecido la cantidad de pacientes en estos últimos años? Ciertamente los pacientes han ido aumentando en volumen, no solamente en nuestro grupo, sino a nivel nacional. Del último registro del año 2010, donde había 60% de sobrepeso y 30% de obesidad, hoy hay 58% de obesidad en la Argentina, o sea que cada vez hay más pacientes. Y la indicación de la cirugía también se amplió a pacientes que son diabéticos, que no tienen tanto exceso de peso y se operan para controlar su diabetes. Nosotros este año cumplimos 500 pacientes operados. A fin del mes que viene vamos a estar haciendo un festejo con todos los pacientes, así que aprovecho para avisarles a los pacientes nuestros que los van a estar contactando telefónicamente para invitarlos al festejo. 500 pacientes de 5 años es una meta muy importante para nosotros, porque somos el grupo que en la región ha crecido más rápidamente, y eso es debido al trabajo en equipo y la confianza que los pacientes han sabido depositar en nosotros. Y trabajamos con los estándares que tiene Fundación Favaloro, que es donde yo me formé, los estándares que tienen las universidades en Estados Unidos, donde yo continúo formándome. Es una cirugía que en el Chaco la estamos haciendo igual que en Estados Unidos, que los médicos que trabajan aquí trabajan igual que en el exterior. Hace poquito nuestra endocrinóloga estuvo en España, en un centro muy importante de España, y me decía, los pacientes son los mismos, tienen los mismos problemas, y los médicos dan la misma atención, con la salvedad de que ellos están limitados por el tiempo. Claro. Nosotros no tenemos un límite en la consulta, nosotros no tenemos un límite en cómo podemos atender al paciente. Ellos tienen 6 meses de control postoperatorio y después suspenden la atención. En muchos centros tienen hasta 3 meses. En Estados Unidos son 60 días de control postoperatorio. Nosotros le damos 1 año sin costo. Eso ha permitido quizá que nosotros crezcamos tanto, que es que el paciente no solamente se opera, sino tiene un acompañamiento de nutrición, de salud mental, de clínica, de cirugía, y el tratamiento es integral. O sea, operar un paciente no es lo único que tiene que hacer el paciente, tiene que operarse y tiene que aprovechar esta cirugía que disminuye mucho la ansiedad para hacer los cambios necesarios.
lo mismo que esta droga, no es solamente inyectarse la droga, sino hacer los cambios necesarios para poder tener los mejores resultados. Doctor, para el que está del otro lado por ahí y no conoce de qué se trata esta cirugía o esta cirugía, porque no sé si hay varias, digamos, según tengo entendido hay dos, ¿de qué se trata, digamos, cómo se realiza y cuál es la función que cumple? La cirugía bariátrica, en realidad hay más de 35, lo que más se hace hoy en día en el mundo son dos, que son la manga gástrica y el bypass gástrico, que son cirugías que fueron concebidas para tratar al paciente con mucho exceso de peso, el hiperobeso, donde inicialmente se achicaba el tamaño del estómago y se salteaban ciertas porciones en el intestino. Hoy en día sabemos que no solamente el paciente baja de peso, sino que disminuye la ansiedad por la comida, entonces controla también su apetito y mejoran muchas hormonas que interfieren en el manejo metabólico. Entonces el paciente que es diabético hoy en día se opera no por exceso de peso, se opera para controlar su diabetes. Básicamente nosotros hacemos manga gástrica y bypass gástrico. En resumen, la manga gástrica achica el tamaño del estómago y elimina del cuerpo el exceso de hormona del hambre, o sea que baja la ansiedad por la comida. El bypass gástrico saltea el exceso de hormonas, o sea que baja la ansiedad por la comida, pero también saltea lo que es la zona gatillo del intestino, que produce que el paciente que es diabético controle su diabetes mejor y se van de la clínica sin medicación para la diabetes. Entonces un paciente, por ejemplo, que esté tomando esta medicación, la Victoza, la Saxeda, que es la luroglatida, se va de la internación sin esa medicación, o sea que se está haciendo un ahorro de 7.000 pesos al mes después de la cirugía. Y es una cirugía que, a diferencia de una dieta que yo le empiezo, el paciente tiene que hacer una preparación previa, hacerse una gran cantidad de estudios, pero que no son difíciles de hacer. Repito, hay gente que se opera en 2 meses, lo que permite que el paciente entre mucho mejor preparado a quirófano, mucho más estudiado y hace que las complicaciones sean del menos del 1%. Entonces tenemos hoy en día un riesgo de complicación muy bajo, una cirugía muy segura, con excelentes resultados y una mejoría en la calidad de vida abismal. Por lo que ha dicho, doctor, tanto con respecto a lo que es la droga inyectable o con respecto a la cirugía, creo que hay un denominador común que es, elija lo que elija el paciente, tiene que llevar una buena alimentación y realizar actividad física. Exactamente, hay un abanico de resultados con la cirugía. El paciente que hace actividad física y come sano tiene un resultado, el paciente que hace actividad física pero no come sano tiene otro, el que come sano pero no hace actividad física tiene otro, y el que no come sano y no hace actividad física tiene otro. Yo tengo pacientes que han bajado el 110% del exceso de peso, o sea que han bajado todo lo que tenían que bajar y hoy en día están en un peso normal y uno los ve y decís, vos Gastón estás operado y nadie se da cuenta. Claro. Y tengo pacientes que han bajado el 50% del exceso de peso. Obviamente ese paciente llegó al 110%, hizo un mayor esfuerzo, dio lo mejor de sí y hoy en día goza de unos resultados inesperados para la mayoría de los pacientes. Y el paciente que bajó el 50% del exceso de peso está muchísimo mejor porque debe pesar 150 kilos, hoy en día pesa 110, su cuerpo se lo agradece, pero un paciente que consideramos se quedó a la mitad de camino porque tiene 50% más con bajar. Con la salvedad de que si se activa en la alimentación y la actividad física, después de la cirugía puede seguir obteniendo resultados. Por eso decimos siempre, los logros son muy personales. El paciente que en el consultorio nos agradece a nosotros por la atención, yo siempre les repito, el que decide operarse es el paciente, el que se hace los estudios del paciente, el que hace la preparación es el paciente y el que hace lo mejor con la cirugía es el paciente. Nosotros lamentablemente no los acompañamos a la casa y los controlamos a los pacientes, sino que el paciente viene a la consulta si quiere y tenemos, aún con un año de seguimiento de nutrición gratis, tenemos pacientes que vienen mensualmente a las consultas, a todas las charlas grupales y pacientes que vienen esporádicamente porque saben que están haciendo mal las cosas. ¿La cabeza juega mucho en este caso? Juega muchísimo. Yo tengo un amigo operado que siempre dice una cosa del bypass gástrico y otra cosa del bypass mental. Juega muchísimo, por eso también tenemos el trabajo en la gente de salud mental. A tal punto que hoy en día nosotros hacemos, yo digo, psicocirugía, psiconutrición, psicoclínica, porque en la consulta mía el paciente después de los 10 días quirúrgico no tiene nada. Una vez que pasaron los 10 días de cirugía, el cirujano no tiene nada más que hacer con el paciente. Entonces las consultas con nosotros son qué estás comiendo, qué estás haciendo actividad física, si estás tomando vitaminas o no. Y hacemos mucho hincapié en eso. Y un paciente por ahí que no está yendo bien, empezamos a indagar qué les pasa, si pues, tiene alguna cuestión laboral. Y tenemos consultas gratis de salud mental después de la cirugía, que muchas veces hay una cierta reticencia a ir al psiquiatra o al psicólogo, uno tiene miedo. Entonces por ahí se reconfortan con el psicólogo, con el cirujano, con el nutricionista y nos dan ese apoyo para decir, bueno, nos cuentan a nosotros y tratamos de hacer lo mejor posible. Pero insistimos
que si a veces son problemas graves, que lo consulten con el especialista que para eso está. Doctor, la gente que tenga alguna duda, que se quiera comunicar con usted, ¿dónde tiene que hacerlo? Nosotros tenemos el consultorio en la calle Pellegrini 682, que es frente al Sanatorio Frangioli y el Instituto Cordi, son las dos clínicas donde nosotros operamos. De memoria, lamentablemente, los teléfonos no me sé, pero está nuestra página de internet, que es semi.com.ar con 2M, y allí van a encontrar toda la información necesaria. Doctor, ha sido un placer y bueno, muchas gracias. Gracias, Gastón, a usted por la invitación y a la producción nuevamente por recibirme. Bueno, muchas gracias nuevamente. Nosotros nos estamos despidiendo de esta nueva edición de 7am. Se quedan en dúplex con nuestros compañeros de Radio Natagalá. A las 12 horas nos reencontramos en una nueva edición de Informales. Gracias a ustedes y nos vemos dentro de un rato.